muy linda y se puede empezar a retomar. Me Entonces, parece perfecto. Ujú. ok, por ahí tendrías creo que aceptar nada más. Sí, es cierto, acá está arriba. No, hombre, Listo. la verdad desde que cuando vi los mensajes, ay, yo también soy de la AMAU, desde hace Sí. muchísimos años también me imagino igual que tú, con la doctora Estefanía, la verdad es de que yo siempre he estado muy, muy presente, pero en estos últimos años ha sido así un poco complicado porque pues me dediqué a más la empresa. Antes yo Sí, era funcionaria pública 100% y la órale, verdad es que te absorbe muchísimo el tema de mucho. emprender, ¿eh? Mucho, mucho. Muchísimo, Entonces, muchísimo. Yo también, y ha sido híjole, un caminote de súper arriba y abajo, pero, sí, pues, creo que forma parte, ¿no?, de este camino de emprender y la verdad a mí me encanta. Sufro muchísimo porque no estoy acostumbrada, como tú también era funcionario, y yo: "Ay, me quiero morir". sí, en verdad, sí sufre uno, pero pues hay que seguirle echando. Y ahora sí que muchos huevitos en la canasta para que, a ver, y entonces eso se te multiplica en tiempo. Pero fíjate que Así es. tengo muchas ganas de ir el sábado, por lo menos, pero va a ser complicado. Y dije, no, mejor le digo que de una vez, porque yo pensaba, bueno, voy el sábado y le entrevisto ahí. Ajá. Pero dije, no, 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 mejor de una vez, porque seguramente no voy a poder. Ya tengo casi este año completo sin ir a los desayunos. Entonces, Fíjate, sí, yo también, ¿eh? Yo no he ido a los desayunos y ahora quiero ir sobre todo porque está lo de Conarred, que está muy padre, sí, 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 ¿no? sí, sí. Entonces, sí quiero estar y además porque, pues, nunca hago acto de presencia. Entonces, Oh, me siento aludida, ¿qué te puedo ay, no, no, no. decir? Un poco apenada, pero bueno. Pero lo bueno es de que Susana está haciendo un papel maravilloso, impresionante. Maravilloso. No, qué Me bárbara. encanta. El otro día, eso fue lo que le dije: "Eres la que ha aglutinado, la que ha limado, todas las Asperezas, sí, 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 sí. ha formalizado como se debe", ¿no? O sea, sin excluir a nadie, haciendo Así es. dando toda la formalidad requerida sin que eso sea acartonado, ni mucho menos, ¿no? Sí, Exacto, institucionalizó la institucionalizó. asociación, porque Exactamente. y ahora se ve más formal, ¿verdad? Sí, 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 me encanta el papel. Y es que Susi es así, Susana es así. Sí. Y eso era lo que yo le decía, yo cuando te conocí fue, o sea, yo recientemente la conozco del temblor del 17. Ah, Digo, sí, del 17. sí, del 17. Sí, y no, qué bárbara, o sea, mis respetos de cómo estaba ahí en Veracruz, organizando todo, viendo que, o sea, con muchísima entereza, con mucha claridad, con mucha disciplina. O sea, no, Sí. no, 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 muy, muy padre, muy padre. A ver cuándo la tenemos por aquí. Siempre me dice, esta vez sí, pero no sé. Entonces no quiero presionarla porque yo sé cómo está hecha Sí, una maravillosa presidenta. A mí me encantó cómo está organizando todo y todas las palabras que acabas de decir, es verdad, es una persona que yo creo que puede llegar a ser una presidenta, yo creo que interina ya, sí, porque yo veo que la asociación, no sé, independientemente que la CASAM ha ujú, sido pues su casa, ¿no? Ahí sí, se formó con sí, con los arquitectos, con los grandes arquitectos que ahora ya se fueron casi todos en la pandemia, pero nos dejaron a la SUSI. Y yo sí, creo que a la SUSI nos está haciendo mucho bien. exactamente. Oye, pero Exa ya no vamos a hablar de SUSI. Ahora sí vamos a presentarte. Vamos a empezar el programa porque si no, no vamos a terminar. Y Exactamente. tú te tienes que ir. Pues mira, voy a hacer la presentación formal, te presento, y a Súper. mí me encanta la idea de que ustedes sean las que digan su formación,
las estrellitas, pónganselas todas, porque yo creo que es súper importante, sí, es súper importante que nosotras nos adueñemos de lo que somos, ¿no? No, hombre, tú Tienes eres una razón. persona maravillosa, qué bárbaro, cómo has hecho cosas, necesitamos saber de ti, pero de tu viva voz. Entonces, Ay, Sofía. no, sí, en serio, tenemos que enaltecer a las grandes mujeres. Y tú eres una gran mujer y se tiene que ver. Y aquí en esta entrevista va a ser para que primero Dios, mira, pareciera mentira, pero en Facebook ya te voy a mandar cuántas visitas tenemos. En YouTube, no sé por qué no hemos logrado despegar. Bueno, sí sé, todo el mundo me dice, es que tienes que hacer cortos, es que tienes que no sé qué. Bueno, no tengo tiempo. Y Sí, mi es equipo que que se dedica a eso o al otro. sí, sí, Entonces, sí. pero en fin, te voy a mandar las estadísticas. Vas a ser de las maravillosas, seguramente, Mu seguramente. Ay, Vas muchísimas a ver gracias. que sí. Pues mira, vamos a empezar. Sí, Ok, muy buen día. Hoy vamos a platicar con una gran mujer. Algo pasó, espérame, mi queridísima, algo pasó que no se logra verla. A ver, no. Es que por la plática, perdóname, no te preocupes, no te preocupes. no puse el flyer en el acto de partir. Entonces, déjame nada más. Este, yo Muchas ya, aquí está. Entonces, déjame, a ver. Porque me gusta que vean el flyer, porque ahí dice un poquito más de información de la que, y como tú ya lo autorizaste, sí, pues perfecto, entonces ya lo podemos exhibir. súper. Ahora sí. Lo bueno de hacer estos grabados es que podemos hacer movimiento. Sí, sí, sí. Ay, qué bonito. Pues vamos a ver. Muy buenos días. Hoy muy temprano amanecimos y estamos haciendo una entrevista, quiero que sepan, a las 7 de la mañana con esta gran mujer, Ana Lucía González Ibáñez. Ella es arquitecta, doctora en Ciudad del Territorio, ha hecho infinidad de cosas por el patrimonio de la humanidad. Ahora la acaban de nombrar vicepresidenta del Comité Internacional del Patrimonio Inmaterial del ICOMOS. Este organismo es desde la reconstrucción de Europa, se ha dedicado a reconstruir tanto en la parte de desastres militares como de desastres naturales. Nuestra querida Ana Lucía, hoy me enorgullece muchísimo tenerla, de veras que no saben cuánto. Es una persona que es casi de mi edad, porque es más joven que yo, y es una persona que ha hecho maravillas. Entonces, vamos a escucharla, Ana Lucía, doctora Ana Lucía, por favor, pues preséntate y platícanos un poco cuál ha sido tu trayectoria, si puedes, desde la universidad. Nosotros, a los jóvenes, a las mujeres jóvenes, les encanta escuchar esas anécdotas. Ay, Por pues favor, Ana. no, muchísimas, muchísimas gracias, Sofía, por este espacio, por esta oportunidad, por tus palabras. Te agradezco muchísimo. Ha sido, pues sí, una trayectoria y ahora, como dice una amiga mía, lo que no es trabajo y que uno lo ve como pues como un disfrute es una misión de vida y yo creo que me tocó y qué maravilla, la verdad. Pues sí, soy arquitecta por la Universidad de Guadalajara, de donde soy originaria. Soy de Guadalajara, muy orgullosa universitaria, la verdad.
y estudié en lo que era la Facultad de Arquitectura en aquel momento, y ahora, y bueno, desde el 94 la universidad se conformó en centros universitarios y ahora es el Centro de Arte, Arquitectura y Diseño, donde además también colaboré muchísimo gracias a la invitación de mis profesores. Estuve como profesora, pero también estuve en en la Secretaría de la Dirección de Artes y Diseño con el arquitecto y doctor Vicente Pérez Carabias, mi gran maestro, quien desafortunadamente también nos dejó hace un rato, pero todo su legado ha sido extraordinario y su legado es en nosotros, ¿no? Porque es así, o sea, el tema es más que acumular todos estos títulos o o estas experiencias, es cómo impactas la vida de los otros, ¿no? Y yo creo que eso es una misión muy grande que se tiene por parte de los maestros cuando estás enseñando, pero también en tu vida profesional, con las comunidades, que eso es lo que nos toca a nosotros los arquitectos, ¿no? Entonces, bueno, les decía, estuve en la Facultad de Arquitectura y fue extraordinaria ese camino. Primero que lo sufrí muchísimo porque yo decía, ay, ¿cómo nos tenemos que desvelar sin fiesta? ¿Cómo que dibujando en lugar de fiesta? Pero bueno, o sea, realmente es una pasión, cuando lo tomas tan en serio, ¿no? Y en más o menos como en sexto semestre, decidí que quería trabajar, estábamos entrando a séptimo semestre, y nuestro plan de estudio era genial, porque tenía varias salidas técnicas, entre comillas, por si no terminabas la carrera. Pero esas salidas también te servían un poco como tu formación para lo que seguía. Y estaban diseño, edificación, urbanismo y teorías y humanidades. Y entonces yo decía, qué difícil, pero a mí siempre me había gustado muchísimo leer y me encantaba todo el tema del pensamiento y cómo y de dónde viene y por qué tenemos que hacer así y no asá. Y la historia de la arquitectura era fascinante, teníamos maestros extraordinarios, ¿no? También que ya se fueron, que ya nos dejaron. Entre otros, bueno, ay, ahorita se me fue el nombre del arquitecto Héctor Zapata Ah, claro. Gálvez, que era extraordinario para historia de la arquitectura, nos dejaba dibujos en los exámenes en lugar de preguntas, ¿no? Pues sí, nosotros teníamos que dibujar y no escribir, ¿no? Era Así es. era maravilloso también, y también Vicente así, él nos decía que le teníamos que decir Vicente y no señor director. Entonces era maravilloso porque él decía, sí, o sea, los arquitectos no tenemos lenguaje escrito, tenemos lenguaje gráfico. Entonces nos comunicamos a través de eso, y eso a mí se me quedó mucho, y así lo hice también con mis estudiantes después. Ustedes no me van a escribir un ensayo, aunque después se necesita para la tesis, pero van a dibujarme plantas, alzados, cortes en los exámenes, ¿no? Entonces era maravilloso. Qué Y bueno, maravilla. y la verdad es toda una formación, ¿no? Es Sí, abordar desde otro lugar, la arquitectura porque la interiorizas en la medida que estás dibujando, ¿no? Entonces, bueno, el tema es que en séptimo semestre yo tomo teorías y humanidades, y ahí digamos, la salida era restauración. Entonces, de conservación y restauración, y nos tocó un maestro divino también, un maestrazo que a él le debo haberme ido a restauración. En este momento se me va el nombre, acababa de llegar de Dinamarca, había sido de los jóvenes oh, arquitectos también que había salido para allá, me voy a acordar ahorita de su nombre, maestrazo, maestrazo también. Tuvimos mucha fortuna de tener y apreciar que teníamos unos maestros extraordinarios, a veces no nos damos cuenta, ¿no? claro. Y entonces, pues inmediatamente, o sea, había que dibujar los detalles de los templos, las plantas, etcétera.
un ejercicio que hice padrísimo, David Zárate Weber, mi maestro. Ah, yeah, David sí, cómo Zárate, no. muy buen restaurador también, arquitecto restaurador, profesor en la universidad aún. Y entonces el primer encargo fue Santa María de Gracia. Hice un trabajo muy, Oh, muy bonito, sí, para dibujando todo el levantamiento, nos enseñaron muchas cosas y decido entrar a gobierno del estado, tocarle la puerta a obras públicas en el área de restauración y me aceptan como dibujante. Entonces ahí estuve con muchísima fortuna de poder dibujar Palacio Legislativo, Palacio de Justicia, siempre. el Teatro Degollado, que bueno, pues era Sí, nuestra una joyita, joya. ¿no? Sí, y Palacio de Gobierno también. Y posteriormente, cuando se estaba haciendo en el 82, se estaba haciendo unos trabajos para restaurar el Hospicio Cabañas, pues también me toca hacer detalles, ¿no? Wow. Entonces, imagínate con esa riqueza, o sea, de la práctica en dibujar, cómo no me iba a enamorar, ¿no? Cómo no me iba a enamorar del- Así es. de la arquitectura, del comportamiento de los materiales, ¿no? La propia concepción espacial, de todos los códigos, ¿no? Entonces, o sea, realmente fue una formación completa la que recibí y la que me tocó practicar muy, muy temprano. Y pues rápidamente, saliendo de la escuela, tenía ya el primer encargo que era la restauración de un hotel en Zamora, Michoacán, un mesón, un mesón de mulas, como se decía en el Oh, siglo XIX, sí, ¿no? Y qué era un hermoso. hotelito que estaba a una cuadra de la plaza en Zamora, y ese hotelito era de unos tíos míos. Entonces, pues me Ay, dijeron, ándale, ven y haz esto y hazme el proyecto. Y bueno, estuve con el arquitecto Guillermo Castellanos en su despacho ahí en Zamora, también de Guadalajara y también de la universidad. Gran, gran arquitecto que está ahorita, sí, él es pintor y escultor y hace mil cosas también. Guillermo también fue un gran, gran maestro para mí. Y entonces, ¿qué te digo? Con esa cuna de plumas, sí. Pegaso, ¿cómo no tenía la obligación de hacer cosas, no? Muy inquieta, afortunadamente digo que la inquietud, la curiosidad, pues no mató al gato, te lleva a hacer muchas cosas, ¿no? Allá va a ser Leona. Sí, sí, además, ¿no? Y entonces, bueno, me vengo a México, ya, bueno, me invita otro de mis profesores, el doctor Daniel González Romero. Esto te estoy hablando como del 80 ¿qué sería? 85, 86 más o menos, 86, 87. Después del proyecto de Zamora, me invita a la universidad, se abre era un área en la Comisión de Edificios Universitarios. Y entonces en esa comisión me encarga el proyecto histórico arquitectónico de lo que fuera el edificio de la primera universidad. En aquel momento era la oficina de telégrafos en la Plaza de las Sombrillas, ahí en Guadalajara. Y entonces, bueno, Hermoso. fue un proyecto hermosísimo, ¿no? Que después toma el arquitecto Gonzalo Villa Chávez la restauración y de ahí me manda Daniel con mucho apoyo, me dice, te tienes que ir fuera y me da todo el apoyo para una beca en Bélgica. Me voy a Bélgica, fue una beca extraordinaria. Fue esta cosa se llamaba Habitat y Desarrollo y era la agencia de la cooperación belga, ¿no? Entonces fue una beca extraordinaria, fuimos 15 en esa sesión, en esa temporada, y éramos De diferentes universidades. de Qué nombre, de maravilla. diferentes del mundo además. O sea, Wow. sí, eran Los básicamente mejores del mundo, de la y generación. además, fíjate, como era el hábitat y desarrollo, entonces estaba muy enfocada a los países del tercer mundo, como le decían antes, ¿no?
Y entonces estaban colegas, eran 15 africanos, bueno, 15 africanos, Magreb y África, ¿no? Y 5 latinoamericanos. Entonces era maravilloso, unos profesores también extraordinarios. Y ahí presenté lo que era mi tesis. Mi tesis tuve la influencia gigantesca y además fíjate que me quedó muy grabado siempre lo que el doctor Salvador Díaz Berrio, que fue mi maestro de la maestría de restauración, él la coordinaba acá en la ENCRIM, a mi adorada escuelita de restauración, le digo escuelita, es una escuelota, ¿no? El doctor Díaz Berrio coordinaba la maestría en restauración, me salto, pero para decir lo que él decía, nosotros solamente somos gigantes porque estamos subidos en los hombros de los grandes, ¿no? Wow, ¿No? Entonces, eso es hermoso. maravilloso porque es muy hermoso porque te sitúa en el tema de la humildad que los arquitectos luego se nos Así va, es, que no es cierto. Ah, así es, colegas del señor, ¿no? Y es entonces, verdad. o sea, eso se me quedó muy grabado porque realmente haces el honor a tus maestros cuando tú mismo vas hacia adelante, ¿no? Y haces cosas, Claro. porque ellos son los que te dieron todas las herramientas para que lo pudieras hacer. Entonces, aprovecho este espacio, Sofía, para de verdad honrar a todos esos maestros que me formaron. No, Claro muchas que sí. gracias porque fueron maravillosos, maravillosos. Entonces, bueno, pues me voy becada Marc Gosset, que aún tengo relación y contacto con Marc, que era el creador de estos stages de formación que llamaban, cursos, era un posgrado realmente, ¿no? Sí, Y muy claro. apoyado. Pues, Hicimos casi todos los que estuvimos, hemos pasado por este stage. Hemos hecho cosas interesantes y ha sido muy padre, ¿no? Entonces, bueno, de ahí bueno, trabajé, me fui a la maestría, a Bélgica, perdón, regreso, me voy a México porque me casé y entonces, pues bueno, así toca, ¿no? así Y, es, así es. y entonces tengo la fortuna de ser invitada por otra colega, y esto es interesante decirlo, estaba en aquel momento, estoy hablando de los 90, inicios, el éxodo de los guatemaltecos en México por los Es problemas verdad. de la dura y todo. Y me toca junto con la encargada ahí en la Comunidad Europea, que era una alemana, von Sixfeld, Donata, ella genera ¿cómo se llama? Este departamento, digamos, de la Comisión de las Comunidades Europeas para ayudar a los guatemaltecos y me toca ser asistente. Entonces fue Ah, súper interesante porque sí, allí es donde sabes que siempre ha sido el tema para mí el patrimonio inmaterial, sin que se claro. fuera nombrado así porque en realidad es una nueva categoría, ¿no? Es una categoría Efectivamente. que empieza a reconocerse y a ponerle un título desde el 2003, ¿no? Con esa convención que hace la UNESCO, para ir avanzando, si no, no la vamos a librar con el No, tiempo, sí la que me estoy libramos. extendiendo enorme, pero fíjate, o sea, cómo es que la gente, aún en el éxodo, aún en la migración, aún en el desplazamiento, trae consigo sus significaciones y las plasma en el territorio. ¿No? Entonces, la Claro, manera en que se organizaban en el territorio, claro, con toda la ayuda de los diferentes países en el territorio mexicano, o sea, se hicieron varios campamentos, era muy interesante. Y muy interesante porque finalmente también entendí que para los pueblos originarios finalmente no existen estos puntos y rayas que son las fronteras que se establecen políticamente, ¿no? O sea, son así es. territorios, o sea, son mayas igual que los mayas de Yucatán y Chiapas, o sea, todos somos mayas,
¿no? Sí, sí. Y entonces fue súper interesante y ahí fue cuando todavía más yo decía, no, tengo que hacer la maestría, y saliendo, entregando la comisión, que era nuestra responsabilidad era entregar el convenio del retorno. Fueron 2 años y medio, casi 3 de proyecto. Entregamos todos los resultados muy bien. Se retornaron los que quisieron retornar, porque hubo mucha gente que se quedó. Y cosa interesante de decir también es que las mujeres eran las que se organizaban mejor. Entonces hicieron sus pequeñas empresas, hicieron sus sembradíos, generaron muchísimas redes de comercio. Fue De súper economía. interesante. Sí, muy interesante. Y bueno, pues ya no me entretengo más en este gran preámbulo y No, 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 estamos felices. Tú continúa. Oye, muchas estamos gracias. aprendiendo. No, fíjate, es de verdad muy interesante. De ahí es que decido hacer la maestría. Estaba yo muy interesada. Hice un pedacito antes de entrar a la Comunidad Europea. Hice un cachito en la UNAM, en Teorías y Humanidades, en la maestría de Teorías de la Arquitectura, ¿no? Con los grandes maestros también, González Lobo, con Chuy Barba, no, no, que eran unos haces. Rafael López Rangel, que de pronto venía a dar pláticas. Rafael López Rangel también en mi pensamiento fue muy importante. ¿Cómo Él, no? él me dio a leer. La primera fue Daniel González Romero, de Guadalajara, y yo decía, bueno, qué bárbaro este arquitecto, todo lo que piensa, o sea, me encantaba, ¿no? Y no terminé teorías porque justamente me invitan a la Comunidad Europea. Entonces dejo la UNAM, me voy a la Comunidad Europea a hacer este tema, y entonces, terminando la comunidad, me voy y dije, ¿cómo hago para encontrar una maestría donde la conservación y la restauración del patrimonio tenga su dimensión urbana? O sea, yo no quería solamente centrarme en el edificio, que es impresionante, es importantísimo porque descubres, o sea, los edificios son un testimonio, ¿no? Ese es un libro donde vas sabiendo toda la historia, qué hicimos, cuáles fueron nuestros oficios, cómo utilizamos los materiales, cómo se les ocurría, ¿no? Sin herramientas tecnológicas como las de hoy, ¿no? ¿Cómo es que hacían para resolver problemas estructurales? No, 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 o sea, una cosa extraordinaria. Y justamente mi tesis de la licenciatura, que había sido en la meseta Tarasca, en un pueblito que se llama San Lorenzo, camino a Angahuan, un pueblito purépecha maravilloso. Hago paréntesis porque es importante. Ahí yo iba a estudiar junto con mis compañeras que en ese momento no terminaron porque también cada quien se fue por su rumbo y se casaron unas y todo, y yo me quedé solamente con la vivienda. O sea, el tema era la vivienda y sus propuestas alternativas en una comunidad de migrantes purépecha que no hablaba español y que tenían aún estas casas que le llamamos nosotros comúnmente trojes, las trojes en femenino, perdón, las trojes en femenino, y no son las trojes, son el troje en masculino, porque la disposición de estas estructuras es la cocina, el troje y el solar donde siembran, y el espacio que le llaman ellos patio, que está entre la cocina y el troje, forman una unidad cosmogónica en el territorio. Claro, por ¿Sabes? Eso supuesto. fue extraordinario saberlo de boca de ellos, porque me quedé 3 años a vivir ahí en la comunidad. ¡Qué Y hermoso! definitivamente no, 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 era bárbara, era bárbara. Y mi profesor, fue el arquitecto Horst Hartung, primer mayista del mundo en aquel momento, un alemán precioso que fue parte de los fundadores de la Escuela de Arquitectura de la universidad.
Y bueno, esa experiencia de haber sabido todo esto, de cómo el comportamiento de los techos obedecía a una inclinación específica para captar los rayos del sol en invierno, que es tan duro y que pues quién iba a tener en un troje un calefactor, ¿no? Aunque estuvieran los migrantes en Estados Unidos, ¿no? O sea, era muy difícil. Y eso fue lo que me llevó en la maestría a estar buscando dónde tenía el patrimonio una dimensión urbana. Y encuentro en la Nacional de Conservación, Restauración y Museografía Manuel Castillo Negrete del INA. Eso es el área, es el brazo que forma del INA que forma a los futuros practitioners, ¿no? A los futuros conservadores del patrimonio. Y quien dirigía era el doctor Salvador Díaz Berrio, que es nada más y nada menos a quien le debemos los 28 primeros sitios declarados Patrimonio Mundial. Desde su oficinita, con toda su sapiencia y con toda su humildad, con toda su modestia y con toda su sapiencia, escribiendo a mano los expedientes, después desde luego en máquina y después compu. Y cuando estábamos a medias de la maestría me dice, oiga, ¿y usted qué va a hacer cuando termine? Imagínate qué devoción tenía también el arquitecto Díaz Berrio, que nos entrevistaba uno por uno a los candidatos para la maestría. O sea, de verdad, necesitamos esa devoción de regreso. Claro, sí. Decía el otro maestro también mío, Gonzalo Villa Chávez, que se encargó bueno, él estuvo en la restauración de Venecia cuando la gran inundación y decía, necesitamos ante todo mística de trabajo. Y aunque suenen palabras así tan románticas o tan nostálgicas, necesitamos mística de trabajo hoy para que abordemos desde otro lugar y no únicamente técnicamente o tecnológicamente la arquitectura, ¿no? Y cualquier oficio, Sofía, o sea, Claro, claro. necesitamos, o sea, no hablemos de médicos o hablemos de los carpinteros que son tan importantes, de los herreros en esta materia de la restauración para no salirme. O sea, necesitamos de verdad los maestros. Necesitamos la mística de trabajo para tener eso que a mí me legaron, ¿no? O sea, Ah, realmente necesitamos recuperarlo. Entonces, bueno, llego a la maestría, el arquitecto me invita a trabajar al salir y me encanta decir esa anécdota, me encanta. ¿Y qué va a hacer cuando salga? No, maestro, pues voy a ser desempleada. ¿Y no se quiere emplear conmigo? Entonces, así fue la invitación. Imagínate a realizar los sí. expedientes de patrimonio mundial. Y era maravilloso, o sea, fue una experiencia extraordinaria porque estábamos hasta las 3 y 4 de la mañana el equipo que conformábamos y hasta a terminar los expedientes porque había que hacerlo. Y uno de los expedientes que me llena de alegría, de gozo, porque eso fue parte pues sí, es una cosa muy importante para mí, fue hacer el expediente, claro, a instancias y bajo pues toda la dirección de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco, y entonces me toca o sea, pues letra por letra, ¿verdad? Es hacer el expediente. ¿Por qué? Pues porque había que entregarlo y lo ganamos en el 97. Entonces fue extraordinario haber hecho, entre otros, me tocó Querétaro, también con el arquitecto Díaz Berrio, o sea, Querétaro, mal, empezamos a hacer lo de Bahía del Vizcaíno, pero eso, como tenía mucho que ver con lo natural, lo llevaba el gobierno federal en el área de Semarnat en aquel momento, creo. Y bueno, de ahí pues ya ni modo, ¿no? O sea, ya no había vuelta de regreso. Y entonces, pues con esa experiencia me invitan a trabajar. Bueno, estuve en la dirección de patrimonio allá en Guadalajara con el tema en catálogos. Me tocó
reorganizar, me tocó colaborar también en un libro sobre los criterios de intervención para los edificios con valor patrimonial. Me tocó establecer el comité de dictaminación de centro histórico y barrios tradicionales, participar en la primera ley de patrimonio del gobierno del estado de Jalisco. Entonces, también eso fue extraordinario porque era abarcar todas las áreas, ¿sabes? O sea, no solamente vamos a hablar de las cosas bonitas y de lo que se resta, cómo legislas para que aquello se vuelva una obligación. El Claro. cuidar, preservar, difundir, ¿no? Todo lo que significa nuestro patrimonio. Y eso fue maravilloso, participar en esa área. También con aquel abogado que entre los dos está, o sea, yo le daba las cuestiones técnicas y él las ponía en clave de legislación, ¿no? Entonces fue un trabajo también extraordinario y de ahí me fui también con todo el tema de los reglamentos y regresando a México, porque bueno, pues había que estar allá y regreso a México y entonces en aquel momento estoy hablando 97, 2000, se dan las elecciones, las primeras elecciones democráticas para la ciudad, ¿no? O sea, podíamos elegir a nuestro gobernador y Por entonces, fin, por fin, exacto, y pues ándale que me toca trabajar con el ingeniero Caro. Bueno, ahí fue empecé yo también. maravilloso, ¿no? Niños. Sí, sí, Fíjate sí, qué maravilloso. bonito, Sofía, o sea, esta coincidencia, porque ¿a poco no teníamos ese elan y también esa Sí, mística de trabajo y esas ganas? Y nada menos y nada más me toca que me invita directamente a participar en el equipo de la subdelegación Roma Condesa, como si no fuera ¿verdad? un regalo de la vida. Sí, qué maravilla. Sí, definitivamente. ¿No? Y entonces en Roma Condesa asumo el cargo de la dirección de obras y servicios urbanos. La maestría la había terminado, como te decía, y pues esta dimensión urbana era extraordinaria, ¿no? Porque veíamos áreas históricas, centros históricos y todo, y entonces a mí me toca ya en esta etapa, pues, hacerme cargo de hacer un programa de recuperación del, Pues todo Roma pues de Conde. básicamente parques y jardines, que era el espacio público, ¿no? Claro. Hicimos el primer plan parcial participativo, porque todo era así, o sea, todo teníamos que involucrar a la ciudadanía, a los vecinos, fue increíble. De ahí me invita el arquitecto Legorreta a formar parte de su equipo, me voy a participación ciudadana con mi queridísima Graciela Gutiérrez, que era la directora general, ahora era subdelegada, ahora creo que son direcciones generales o algo así, y ella era la que se encargaba de toda la participación ciudadana en todo Cuauhtémoc. O sea, el trabajo que habíamos hecho en Roma Condesa, recuperación de Parque México, Parque España, camellones, de toda la demarcación, el programa de banquetas y todo, o sea, hicimos fiestas en camellones, fiestas en los jardines, o sea, era realmente, y trabajar con los estudiantes de las escuelas asentadas ahí también fue increíble, ¿no? Porque los muchachos los invitamos a trabajar en la catalogación de la demarcación. Claro. Entonces, imagínate qué padre, nosotros incluso le dimos a Limba nuestro trabajo de catalogación, porque también el INBA no se daba abasto, o sea, claro que tenía material, pero nosotros contribuimos para elaborar, para el catálogo, ¿no? Fue una experiencia extraordinaria. Y bueno, de ahí es que bueno, pues sigo trabajando, me voy a Guadalajara otra vez porque me invita a la universidad. Ahí trabajo muy, muy, em, ¿cómo se dice? Pues sí, muy fervientemente en todo el cambio de planes de estudio, el enfoque de patrimonio en la carrera de urbanística.
estoy en la coordinación académica, que era el coordinador ya en esta segunda vuelta, Vicente Pérez Carabias, y estaba yo, encargada de los programas, de cómo estos programas tenían que enlazarse al mismo tiempo de ser profesora. Entonces fue también una experiencia súper padre desde la docencia. Siempre pienso que la práctica te sirve para reflexionar lo que hiciste en la docencia o en las maestrías, ¿no? La O práctica es la que elaborar te una mejor docencia, ¿no? Sí, sí, es cíclico, exactamente, efectivamente. es un ciclo virtuoso, ¿no? Un círculo Sí. virtuoso. Y entonces termino y es cuando, al estar con esto sí fue ahí, sí, que, Javier Villalobos, en paz descanse, presidente de ICOMOS, fíjate que he de pasar al tema de ICOMOS que lo tenemos que tocar, y que Tenemos que tocar. al ICOMOS entró en el 97. Y era un sueño para mí, pues el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, como ya bien lo comentaste. El ICOMOS, pues es el organismo A de la UNESCO que se encarga de aconsejar a la UNESCO para la validación de los sitios patrimonio mundial, ¿no? Entonces, pues para mí era todo. Y además, ¿por qué? Porque la estructura del ICOMOS, las sustancias son los comités científicos. Está estructurado a través de comités científicos y comités nacionales, desde luego. Está en prácticamente todo el mundo. Y en México tenemos la gran fortuna de que tenemos no solamente el ICOMOS nacional, pero tenemos como en los estados. Entonces, imagínate el trabajo que llega a ser en territorio, con las comunidades. Increíble, es increíble. Entonces, pues la labor que hace el ICOMOS es impresionante y es muy importante en la divulgación, en la reflexión científica, porque la conservación es una disciplina científica que ya se reconoce y que trabaja de la mano con la UNESCO, ¿no? Como bien ya se señalaba. Entonces, bueno, Javier Villalobos, en paz descansa, un presidente extraordinario también del ICOMOS, me dice, oye, Ana Lucía, ándale, vamos haciendo la dirección ejecutiva del ICOMOS mexicano. Y que, órale. Entonces, pues abrimos y me toca hacerme cargo de la dirección ejecutiva del ICOMOS en aquel momento. Abrió una newsletter, ¿no? Ay, ¿cómo se llama en español? ¡Qué Un fea! nuevo capítulo, Sí, un sí, nuevo sí, un nuevo capítulo. capítulo, pero también era como un boletín informativo de lo que estábamos haciendo en todo el país. México, he de insistir, muchos de nuestros oyentes, ¿no? Deben de saber que México es el país latinoamericano que más sitios tiene declarados patrimonio mundial. O sea, nosotros somos Wow. en México, en Latinoamérica, somos un país orientado, un país que lleva la cabeza en estos temas, ¿no? Sin menospreciar de ninguna manera a ninguno de los países, pero ¿por qué tenemos esta misión o esta vocación? Pues porque en el 72, con la promulgación de la ley de conservación del De patrimonio, patrimonio. por decirlo así, del INA, se forma la escuela también de restauración, la ENCRIM. Entonces estamos hablando de una historia de legislación, de formación y de práctica de la conservación en México muy importante que ha dado pie y ha dado materia para los demás países, ¿no? Entonces es muy interesante, muy importante. Hoy día tenemos en el ICOMOS una vicepresidencia por regiones y la región de Latinoamérica es muy importante, ¿no? Muy, muy importante lo que se hace en Argentina, lo que se hace en Chile. Es importantísimo lo que se hace en Colombia, en Perú, en Costa Rica, en Guatemala. O sea,
cualquiera de los países que yo te nombré, desde el ICOMOS, es impresionante el trabajo, ¿no? Entonces, bueno, ahí desde la dirección desde la dirección ejecutiva con Javier, eso fue en el 2003, más o menos. Con Javier hicimos muchas cosas, entre otras, bueno, abrir este centro de documentación que hoy lo rescata y lo tiene a tope y como tacita de té Olga Uribe, también expresidenta del ICOMOS. Y me toca trabajar en misión para Xochimilco Patrimonio Mundial, que estaba en riesgo en aquel momento. Entonces, bueno, viene la UNESCO, dice, vamos a ver qué podemos hacer. Hicimos un programa que hay que seguir, o sea, no es solamente hacer los programas y ya, los tenemos que ejecutar, ¿no? Tú bien lo sabes. Entonces, bueno, desde ahí fue súper interesante, súper padre estar en pues en estos escenarios donde puedes ayudar a divulgar la importancia que tiene el patrimonio cultural en nuestras vidas, simple y llanamente porque somos nosotros los que lo hacemos, ¿no? O sea, no es una entelequia ya, no, somos No nosotros estamos los en que la hacemos luna, los que es lo nuestra historia. es nuestra historia, exactamente. Y bueno, un poco para ir redondeando y darte chance de que me No, preguntes. no, 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 no. Si hay chance, te pregunto dos preguntas, pero tú estás diciendo ya todo lo que necesitamos saber. Así que Muchas, continúa, continúa, continúa. muchas gracias. Y mira, esta incursión ya en la estructura del ICOMOS, pues ya fue súper interesante, ¿no? Porque permitía también poner sobre la mesa todas estas visiones que desde también, desde Latinoamérica, desde el sur, ¿no? Podemos decir y aportar. Hemos de decir una cosa muy importante, ¿qué rige al ICOMOS? ¿Qué rige como principio de nacimiento, ¿no? Esta famosa Carta de Venecia que estamos celebrando en este año los 60 años, que es el documento fundacional, digamos, Claro. para todos los que practicamos esta gran materia, que es la conservación del patrimonio, y que en el 64 se firma, y hay que decir que uno de los firmantes mexicano, el arquitecto Flores Magno, ¿no? Wow. O sea, eso también fue, y que fuera director en arquitectura, que fue presidente en ICOMOS desde luego, que dio tanto junto con el arquitecto Bonfil, el arquitecto González Pozo, bueno, grandes maestros que efectivamente no están con nosotros, pero que ahí dejaron un súper legado, ¿no? Y es en estos 2000, que es cuando se da lo de Xochimilco, y lo traigo a colación todo esto, bueno, la Carta de Venecia y demás. La Carta de Venecia, nada más termino ese paréntesis, pues es ese documento que, que marca las pautas, no solamente de las definiciones de qué es monumento, qué es un sitio, etcétera, sino que también habla de los edificios modestos y que da pie la propia carta a que se generen otras categorías que se han dado durante los 2000 en estos Claro. 24 años, ¿no? Entre otras, el patrimonio inmaterial. Una de las categorías también muy importantes, muy, muy importantes, son el paisaje cultural, el paisaje histórico urbano, que en aquel momento, cuando estaba yo en la dirección ejecutiva con Javier, me decía, nos acaba de llegar esta propuesta del paisaje histórico urbano y quiero que le eches un ojo. Entonces, imagínate desde el nacimiento
del concepto del paisaje histórico urbano me toca, y entonces ya después, bueno, se hace lo que se tiene que hacer. Uno de los participantes muy puntual y muy bueno es Alfredo Conti, que acaba de estar justo en Puebla para lo de la celebración de la Carta de Venecia. Nosotros hicimos también aquí en la ciudad, hemos hecho varias celebraciones. Y ahora nuestro presidente, que es Saúl Alcántar, Saúl es quien es un maese del paisaje cultural, ¿no? Y de los jardines históricos. Estas categorías son importantísimas, como la arquitectura de tierra, como la arquitectura de madera, o sea, todas estas categorías que salen de los comités científicos que ya te mencionaba, y que son desde la práctica, lo traen, lo conceptualizan, lo traen a la teoría, se permite la reflexión a través de las asambleas y tal, y pues permite compartir, ¿no? Con la gente. Entonces, pues no sé cómo andamos de tiempo. Hola, hola. Ya no te oigo. No te oigo. Sí, no, sigo sin oírte. No, no. Y así un Ahora poquito, sí, ¿ya mejor? ahora sí, Ahora sí. ahora sí. Sí, sí, Ahora sí. sí. Y es que, ¿sabes qué? De repente empecé, no te escuché, dije, no, no, espérame, déjame de una vez checar algo porque no vaya a ser de que no te estemos escuchando. Pero no, la que no se escuchaba era yo. No, estamos muy bien de tiempo, Anita, muy bien de tiempo. O sea, terminamos si quieres, con con todo lo que tienes que decir. Te hago a lo mejor nada más la felicitación de tu cargo y una pregunta más sobre el cargo y listo. Yo lo pregunto por ti, porque me Por- dices que tenías que sí, salir, porque yo me puedo quedar aquí hasta las 9, ¿eh? Sin sí, problema. sí, sí. Yo se supone que nuestro registro es entre 8:30 y 9, entonces si salgo aquí a las 8:20 todavía la puedo librar. Ok. Entonces, si quieres, también me doy prisa, o sea, para hablar de lo que es. ¿Sí me escuchas? ¿Ya tú me escuchas? Sí, yo te escucho perfecto. Ah, perfecto. No, sí, Sí. tú no te has dejado de escuchar en ningún momento. Me Ah, pregunta, bueno, unos segunditos y sí. fue cuando me asusté. Por eso dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pero Ah, no, me acaban de corroborar que tú te escuchaste maravillosamente siempre. qué O bueno, sea qué que bueno. no hubo ningún problema. Pero sí, sí, si quieres, continuamos. Ok, Porque a mí sí me gustaría que terminaras, querida. Es que estás haciendo sí. una historia que ya después pensaremos en la biografía. Sí, tienes que Ah, terminarla para, pero sí, para sí, llegar al punto. Sí, sí. está. Continúa, continúa. Entonces, En- sí, sí. Entonces, bueno, estos comités científicos, como te digo, realmente son la sustancia del ICOMOS, ¿no? O sea, es en lo que nos movemos. Es importantísimo también decir que a lo largo, es muy, muy importante, a lo largo de estos años, ¿no? Del ICOMOS, de lo que ha hecho la UNESCO y todo, una de las cosas más importantes, que era lo que ya mencionaba, pero dicho de esta manera, las comunidades son el eje fundamental del patrimonio. Es desde ahí, o sea, es desde ahí que lo reconocemos. O sea, Claro. nosotros estamos hablando científicamente, humanísticamente, de divulgación del patrimonio. Miren qué importante la identidad, tarará, tará, y todo lo que podemos aventarnos de discurso. Pero quienes nos han hecho voltear a verlo es la comunidad. Y no solamente hablo de las comunidades rurales o de las comunidades más tradicionales, estoy hablando del nuevo patrimonio también,
que se da en las ciudades, que es hoy nuestro hábitat, nuestra forma de vida, ¿no? O sea, Claro. cómo estamos construyendo el patrimonio ahorita, ¿no? ¿Cómo le vamos a, yo decía cuando asumo la dirección de patrimonio artístico histórico allá en Jalisco, que me invitan también, esto fue 2009, 2011, porque me dieron una beca en Columbia University y pues me fui a hacer el postdoc. Había hecho el doctorado en Guadalajara con el tema justo del patrimonio del siglo XX frente a las ciudades del siglo XXI, invención y reinvención de un legado. O sea, Wow. todo esto para hablar de lo importante que fue el siglo XX para, en significaciones, porque Sí. es ahí donde en ese siglo donde se construye el concepto de metrópoli, aunque ya los neoyorquinos hablaban de metrópoli a finales del 19, eso me consta porque estaba ahí en la biblioteca, a ver, y yo decía, estos muchachos ya se sabían metropolitanos desde el 19, ¿no? Así O es. sea, impresionante, ¿no? O sea, hoy día estamos construyendo en nuestros barrios, en nuestras colonias, en el propio territorio, en la dimensión urbana, estamos construyendo el patrimonio del futuro, ¿no? O sea, ¿qué queremos legar al futuro? Y una cosa importantísima, definitoria de lo que sigue, es esta relación con la naturaleza que tenían todos nuestros ancestros en el planeta, ¿no? O sea, y eso no lo hacen ver las comunidades, ¿no? Las comunidades que todavía piden permiso a la tierra para sembrarla o le piden permiso al árbol para cortar, ¿no? O Sí. sea, Para nosotros ellos es significante absolutamente, nosotros cada somos el paso. instrumento somos como una bisagra para que se pueda entender, ¿no? La Los importancia. traductores. Sí, exacto. Esos somos los practicantes, los profesionales. Y aquí me desvío un poco, me abro también para decir de esta importancia de las comunidades, para decir que se forma en estas categorías el patrimonio inmaterial, ¿no? Esta categoría de patrimonio inmaterial en el 2003 se hace convención y el Platícanos ICOMOS un poquito más de eso, porque es súper interesante sí, porque justo por todo lo que estamos platicando, estas relaciones, estas significaciones, esto que trasciende las fronteras, ¿no? Entonces la UNESCO dice, pues no, tenemos que hablar de otra categoría, ¿no? ¿Y qué es el patrimonio inmaterial? Son todas las expresiones, tradiciones orales, escritas, todas las fiestas, ¿no? Todos los ritos, pero también todos los oficios, todos los saberes, ¿no? Los saberes de la herbolaria, los saberes de la construcción, que es nuestra materia. O sea, cómo vamos a es hablar la de la parte cultural, sí, pero es lo que la se ha parte trascendido en el tiempo de boca a exacto, boca, sin as ninguna, así este, es eso que transmitimos y que no tocamos, ¿no? Que perfecto. solamente está en los corazones, ¿no? Y que está Sí, en sí, las sí. tradiciones. Y fíjate que aquí es muy importante decir que son los ancianos y las mujeres quienes se han encargado de transmitir estas tradiciones y estos Claro. saberes, ¿no? Entonces, o sea, y lo transmiten a los niños, fíjate, qué interesante, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. es súper interesante porque realmente son los niños y los jóvenes cuando aprenden el oficio que van a ser los siguientes portadores. Acabamos de celebrar en este año, por ejemplo, hablando de la música, ¿no? La gastronomía, oye, la cocina mexicana, patrimonio inmaterial, elemento de Claro, patrimonio por supuesto. inmaterial, si tan dragones que somos y tan buenos Sí. para cocinar, ¿no? O sea, la música, el bolero acaba de ser declarado ahora en la sesión de diciembre, Patrimonio Mundial. Entonces, imagínate todo lo que eso conlleva, o sea, en cualquiera de las áreas, ¿no? Es
los saberes, los portadores, o sea, son los saberes, traen los portadores son los que traen el saber, ¿no? Y que no necesariamente se transmite a través de las escuelas formales, las universidades, maestrías y doctorados, sino son los modos informales también, por decir, llamarlos, porque no tenemos otra palabra, ¿no? Sí, claro. Pero estos modos de transmisión de saber qué es tan importante en México, en Latinoamérica, en África, en India, en Australia, en Japón, en China, en todos los países del planeta, ¿no? O sea, cómo transmitimos es lo más importante. La transmisión es lo que nos permite que hoy estemos hablando tú y yo del patrimonio cultural, ¿no? Así es. Entonces, bueno, eso es todas estas palabras, tradiciones, música, tal, es lo que constituye las tradiciones religiosas, ¿no? Las peregrinaciones, está declarado elemento en México, la procesión de Zapopan, ¿no? Por ejemplo, de la Virgen de Zapopan ha estado en vías la de la Virgen de Guadalupe, o sea, son millones de peregrinos que vienen cada año y todo el año, ¿no? Entonces, o sea, todo esto, ¿cómo lo cuidamos, cómo lo preservamos? Y entonces se da esta convención. Y el Y icono. entonces déjame aquí felicitarte por tu cargo nuevo como ser vicepresidenta del Comité Internacional del Patrimonio Inmaterial del ICOMOS. Y Ay, la verdad es un honor, es un honor. Ya vieron qué grande es esta mujer, todo lo que nos ha platicado y todo lo que nos va a seguir platicando. Sin embargo, quería hacer este paréntesis porque sí muchos me preguntaban, ¿y cuál es el patrimonio inmaterial? Por eso nos los va a explicar la experta y es algo bien como acabas de decir, ¿cómo conservamos? Y tienes entonces un paquetote, querida Anita, porque sí, México, la verdad es que sí tenemos muchas tradiciones. Y muchísimo. bueno, y el sincretismo con los españoles multiplicó estas tradiciones. Entonces, yo creo que, wow, no va a ser impresionante. Vas a Mm, empezar a tener un archivo completo. Vas a sí, que generar, vas a generar todo el archivo inmaterial de México. es, ¿Cómo? ¿Sí se ha generado? ¿Sí ha sí, sí, habido algún inicio? sí, sí, déjame que te platique que Sí, quien sí, se sí. encarga oficialmente del patrimonio inmaterial y hay un área específica es el INAH. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, pues es su materia, desde luego. Claro. O sea, hubo durante mucho tiempo mucha divergencia y mucho pleito, por decirlo así, entre los antropólogos, los etnólogos, los historiadores, porque decían, no, o sea, eso es nuestro, ¿no? Eso es materia nuestra. Luego ya ves que con nuestra mentalidad occidental positiva, ¿verdad? Sí, sí. Cartesianos, que nosotros es esto, y separamos, ¿verdad? No, estamos haciendo honor a ese conocimiento integral, holístico, como le quieras llamar, que justamente fue el fundamento de las civilizaciones ancestrales, ¿no? O sea, Mesoamérica no se concebía separada, edificio de naturaleza. Si solamente, nada más un ejemplo que lo tenemos aquí en el Valle, Teotihuacán, nada más y nada menos que también patrimonio mundial. Si tú te sientas en la pirámide de la luna y ves hacia el sur y ves la pirámide del sol y ves los cerros, Es ves verdad. cómo la pirámide del sol sigue el perfil de, De de los las cerros. montañas de atrás, Sí, es ¿no? verdad. O sea, no había ninguna separación, al contrario, era honrar a A la la naturaleza. naturaleza con lo que nosotros estábamos construyendo en aquel momento. Y o sea, desde la casa que se construía con los materiales que se tenían a mano, ¿no? Y que no entraban en conflicto para impactar la naturaleza,
que es todo lo contrario de lo que hemos hecho hoy, ¿no? Sí, claro. Es muy impactante. Entonces, esta visión integral que sale de la convención, el INAH, para regresar a la pregunta, el INAH forma la Oficina de Patrimonio Mundial, que es la que se encarga justamente de presentar como Estado parte signante de la Convención del 72, que no mencioné, pero es esta convención para hablar del patrimonio material, natural y sí, material y natural. Se hace desde UNESCO, México es signante, se hace como le corresponde al país esta oficina de patrimonio mundial en el INAH, y dentro de la oficina de patrimonio mundial está la oficina el área de patrimonio inmaterial. Y es muy importante, es súper importante, no, con los presupuestos poquitos que tenemos para cultura aún, aunque sea mucho, todavía no es suficiente, ¿no? No es suficiente para abarcar justamente esta, este gran espectro de registro y de inventario del patrimonio inmaterial, ¿no? Que son todas estas tradiciones. Y por eso el ICOMOS conforma también su Comité Científico de Patrimonio Inmaterial, que tengo el honor en el 2014 con la Carta de Coatepec, que habla de la indisolubilidad entre el patrimonio material e inmaterial. ¿Mm? Entonces formamos 5 colegas y yo el Comité Científico de Patrimonio Inmaterial en 2014. Y entré en funciones y empezamos a trabajar mucho, fuimos 5, y me tocó coordinar a mí, bueno, a mí me tocó la fundación a solicitud del Comité Científico Internacional, y lo presentamos ahí al nacional, y fue divino porque todos estamos, digo, hoy una de las colegas, Cecilia Margaona, es la que hizo la declaratoria de patrimonio del bolero patrimonio inmaterial. O sea, el ICOMOS ha tenido una gran participación dentro de lo que significa el patrimonio cultural de nuestro país, siempre aliado con el INAH, con el INBA, desde luego para todo lo que tiene que ver con patrimonio del siglo XX, ¿no? Y entonces, a medida del tiempo y del camino, pues empezamos a hacer más cosas. Desde UNESCO se hicieron unas vías operativas para ver cómo íbamos a abordar el tema del inventario, que es lo que estás mencionando y preguntando. O sea, cómo vamos a registrar, cómo vamos a inventariar, cuáles son las medidas que tenemos que tomar para tratarlo. Y entonces se da la necesidad de hacer una carta sobre el patrimonio inmaterial para los profesionales. Y esa iniciativa se da en el Comité Científico Internacional de Inmaterial del ICOMOS en el 2003 también, y empieza a elaborarse la carta con muchas dificultades porque no nos terminamos digamos, es ciencia de frontera, como dicen los científicos, porque son categorías nuevas a las cuales no estamos acostumbrados, ¿no? Estamos acostumbrados a 2 más 2 son 4. ¿No? Y en el inmaterial 2 más 2 pueden ser 20,000, Claro, por ¿no? Por supuesto. todo lo que se abre la significación, ¿no? Claro. Entonces, fíjate que el año pasado, uno de los colegas que fue de los promotores y redactores de la Carta de Patrimonio Inmaterial, Andrew Hall, conforma un equipo. Ya habíamos estado trabajando sobre la redacción de la carta unos años antes, pero el año pasado él dice, nos vamos a conjuntar para terminar la redacción y poderla presentar a toda la comunidad y cómo es en el mundo, ¿no? Y estuvimos en Alula, en Arabia Saudita, encerraditos, encerraditos, fuimos 8 de todas las partes de Australia, bueno, de Todos los Sudáfrica, continentes. de México, Chile, Canadá, Venezuela, ¿no? Y entonces Australia, muy importante, ha desempeñado un papel muy importante en la redacción de la carta. Y ahorita estamos
justamente terminando esta consulta que se hizo a nivel global de parte del comité, de Advisory Committee, que se llama en el ICOMOS Internacional, para que nos digan qué es lo que considera cada miembro, cada comité científico de lo que quiere decir el patrimonio inmaterial. Entonces, justo se da también el periodo de cambiar, quien fue nuestro presidente de Patrimonio Inmaterial Internacional, eh, ay, súper dedicado y muy comprometido, Munish Pandit, que él es de India. Él dio muchísimo empuje para la carta, para que estuviéramos todos los miembros del comité científico muy participativos, y pues se da el cambio de administración, digamos, o de coordinación, y pues nos invitan y se hace la elección. Ángel Cabeza a la cabeza del comité como presidente chileno, yo como mexicana en la son 2 vicepresidencias, Wow. Y la otra vicepresidenta es Toyin, su apellido es un poco difícil, ella es de Nigeria, y se conforma, pues fíjate nomás, un comité nuevo para el Comité Científico Internacional de Patrimonio Inmaterial, no casi, pues sí, casi con puras mujeres. El presidente, Ángel Cabeza, bueno, vicepresidenta Nigeria, vicepresidenta México, secretaria from India, y la tesorera que es de Beijing. Entonces, o sea, tenemos ahora sí que el panorama muy completo. Este Sí. comité científico está realmente abocado en hacer saber que las comunidades son lo más importante, son las expertas. Sin su permiso no podemos hacer nada. O sea, Claro. hay incluso temas de derechos de autor, que eso es muy occidental, ¿verdad? Porque entre las comunidades el conocimiento es de todos, o sea, Universal. no, es universal y es de todos, ¿no? O Sí, sea, sí, 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 ¿no? sí, claro. Pero bueno, hay, se están haciendo legislaciones muy importantes como las que acaban de ser en nuestro país para proteger los bordados de las diferentes comunidades, que ya ves que ahora hubo una gran controversia con no, Sara, ¿no? Carolina, No, con pues con Sara, Sara. por supuesto, con Sara, por supuesto, Con las ¿no? rosas estas ismeñas, ¿no? Exactamente. Que las Entonces, bueno, ponían. ¿por qué? Porque vivimos en este sistema económico, y este sistema económico lo que quiere es producir y ganar. Y Y quien entonces van a proteger ese tipo de, por ejemplo, absol- absolutamente, inmaterial. Es un patrimonio inmaterial. absolutamente, los bordados, porque son saberes. O sea, ahí es Claro. donde ves claramente la indisolubilidad entre el patrimonio material y el inmaterial. El inmaterial, Y pues entonces, todo el saber. cómo funciona, Anita? Mi ignorancia es mucha. ¿Cómo funciona? En el momento que viene un icono económico fuerte, retoma una imagen, no sé, la imagen de Tlaloc, la imagen de esta rosa ismeña, se lo lleva, lo multiplica y lo empieza a tener, pues, ingreso. Ese ingreso jamás va a llegar a las comunidades, pero no fue porque si está protegido va a llegar a las comunidades. Ese es Ese sería el punto, objetivo, ¿verdad? ese es el objetivo, Ese sería el, exactamente. ok, Que perfecto. ahorita, no sé hasta cuándo va a estar, pero recomiendo una gran exposición en el Palacio de Iturbide sobre los textiles oaxaqueños. Uno de los bordadores y que, bueno, gestor cultural oaxaqueño extraordinario, Remigio, reunió, no sé,
no sé cuántas, porque ahorita se me va el número de bordadoras oaxaqueñas que hacen estos huipiles hermosísimos. Se bordan sobre lino, sobre seda, sobre Sí, algodón. Es de una maestría impresionante. inigualable. Sí, Como los bordados también de Ucrania o los bordados japoneses, o sea, o los bordados africanos, ¿sabes? O sea, esto es un saber impresionante y que quienes lo portan en este sistema económico injusto en el que vivimos, tienen que tener un beneficio, ¿no? O sea, eso no sería solamente, o genial, sea, fíjate, sería y fíjate, maravilloso. y fíjate qué interesante, por ejemplo, hace unos años que salió este Volkswagen todo Ah, con la aplicación de Shakira de los huicholes, ¿no? De los sí, 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 huirráritas, sí. perdón, ¿no? Sí, sí, güey. Entonces, bueno, esta, Ya te están llamando. que dice mi alarma que ya me tengo que apurar, sí. Y esto, ¿sabes para qué fue hecho este Volkswagen? Para recaudar dinero para la infraestructura de las comunidades. O sea, no hay una lógica mercantilista de acaparamiento, sino hay una lógica comunitaria de repartir los bienes que se generan. Muy bien. Y eso se hizo con el ICOMOS. Y eso es lo que estamos promoviendo mucho en la Carta de Patrimonio Inmaterial para que todos tengamos y comunicarlo, ¿no? Y Claro, comunicarlo. Sobre todo tenemos que hacer esta divulgación de la importancia que tiene el patrimonio inmaterial como dimensión económica incluso, claro, ¿no? por Porque, supuesto. porque estas tradiciones en el tema turístico tenemos que cuidar muchísimo porque luego se vulgariza, ¿no? La Sí, tradición, claro. ¿no? Sí, sí, Entonces sí. hay que cuidar la autenticidad y la integridad, que son dos de los puntos importantísimos para preservar en un legado, ¿no? En un elemento de patrimonio. Y no quiero que se me olvide antes de como ir cerrando, Sí, sí, eh, sí. no quiero que se me olvide decir que además fue presentada este verano. Fíjate, a la par de que nosotros estamos elaborando la carta, terminando de redactar con todos los comentarios de los colegas, en México se elabora una carta sobre la filosofía de los pueblos originarios. Y eso es un grupo de trabajo de la UNAM, de la UADY, extraordinario. Es una carta que esperemos pronto esté divulgada porque es la filosofía de los pueblos, ¿no? Wow. Y que claro que se mezcla o Relaja. se está en sintonía con la Carta de Patrimonio Inmaterial, ¿no? Entonces, es algo, o sea, estamos trabajando todos, desde una trinchera u otra, solamente hay que darlo a conocer y yo por eso te doy las gracias, Sofía, No, no, porque no. permites que este espacio me Y dé. está abierto para ti cuando quieras, cuando necesites. Y si nos puedes dar alguna liga donde puedan ellos empezar a conocer ¿Cómo más no? sobre estos temas que son tan importantes, ¿Cómo pues no? te lo Eh, agradecería y lo ponemos en la entrevista como Sí, parte fundamental. claro que sí, porque está tanto el Facebook de ICOMOS mexicano, que es ICOMOS MX, Muy ¿no? bien, muy bien. Y ahí pueden ver de lo que se trata todas las categorías de patrimonio, desde luego, y el trabajo que hacemos, tanto los comités estatales como los comités científicos. Y te voy a pasar también la liga del ICOMOS internacional. Están en los idiomas, en todos Sí, los en todos los idiomas, ¿no? idiomas. Estamos muy felices en nuestro nuevo Comité Científico No, Internacional hombre, porque, felicidades. porque el sur está Tenemos una mexicana, una gran eso es muy mexicana. bonito, sí, sí, sí. Y Sí, está el sur, está Latinoamérica, está África, está, o sea, China e sí. India, y todos los que estamos haciendo realmente, o sea, el tema es que todas las voces se hagan. Muy zapatista el tema, muy Muy bien, muy zapatista bien. la declaración.
pero es un mundo en donde todos cabemos, ¿no? Claro, por Entonces supuesto. te pasaré la liga también de la Claro. página del Comité Internacional, porque ahí viene todo lo que significa, ¿no? Y bueno, o sea, ¿con qué puedo terminar sino diciendo que este país nuestro en el que nacimos se cae de belleza, de todo este bagaje cultural que hemos hecho a través de los siglos. Desde el Mesoamérica y los pueblos o sea, los pueblos mesoamericanos originarios, hasta después de la conquista y ese mestizaje del cual somos nosotros parte, ¿no? Y Así que es. y fíjate, el Sin tema eso no habría México. sin eso no habría México. Y el tema del mestizaje está presente en toda la historia de nuestro país. O sea, esta mezcla, este combinar, o sea, los chiles en nogada que ya nos toca comerlos esta temporada, ¿no? Este, Ya. la, la moda, la música, las tradiciones religiosas. Las Este país, joyas. las joyas también. Y de verdad, o sea, honremos a nuestro país, a nuestro planeta, a nuestra cultura a través del cuidado, la preservación y el conocimiento y desde luego la transmisión, ¿no? Qué Y te hermosas palabras. Y qué lindo hablas, mujer. no, Eres, no, no. eres un ícono como mujer. Y me da mucho orgullo tenerte y te tienes que volver, porque yo creo que quedó mucha tela que cortar y podríamos hacer otra conversación igual de larga. Qué bárbaro, qué Sí, maravilla. qué Me barbaridad. encanta no poder hablar. A mí me encanta, me encanta. Nada, no te dejé en un segundo. Muy bien. Para la otra me das 2 segundos y punto. Pues muchas gracias, en verdad Muchas fue un honor gracias. escucharte y va a seguir siéndolo. Y vamos a seguir tu trayectoria nuevamente, Muchas porque gracias, Sofía. seguramente va a ser algo maravilloso. Y aquí está para que vengas a decirnos todos tus logros, todas tus angustias y para pelear, a ver a quién peleamos si es que no Para te que, dejan para hacer que las podamos, cosas. para que podamos seguir conservando nuestro patrimonio, ¿no? Ese es el. Felicidades, una gran Muchas tarea. gracias. Muchas gracias, Sofía. Seguimos y qué bueno que nos abres la puerta porque Claro que eso sí. nos va a ayudar mucho a seguir difundiendo que ese es el tema, ¿no? Sí, es muy importante. Pues felicidades por la tarea y seguimos en la próxima. Te Y quiero, seguimos querida, en la mucho gusto. Un Mucho gustazazo. gusto y muchísimas gracias, Sofía, y felicidades por este gran programa. Ay, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, gran mujer. Gracias. Igualmente, más tú. Gracias. Beso. Bye. Bye, cuídate. Igualmente, bye bye.